Seguimos en nuestro programa CEI en Contexto, estamos hablando de desarrollo sustentable y decíamos en el bloque anterior, esta nueva visión o esta nueva perspectiva de lo que es el desarrollo. Y Sergio, ¿hasta dónde los gobiernos o hasta dónde las instituciones encargadas de dinamizar, de fomentar el desarrollo están tomando este nuevo paradigma o seguimos un poco entre el discurso y la acción, esta inconsistencia que generalmente se da entre que los académicos estamos hablando de ciertas cosas y en la práctica se están llevando a cabo otras? Claro, hay que hacer referencia obligada a los antecedentes históricos, ¿no? Es decir, nosotros partimos de que la aparición del hombre en el planeta Tierra es relativamente reciente, no más de 1 millón de años, ¿no? Hay testimonios de la presencia de los primeros asentamientos prehomínidos en ese momento, cuando el planeta Tierra tiene más de 4.600 millones de años. Y la desaparición de los dinosaurios, por poner un ejemplo, no tiene más de 600.000 años. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a la idea de que en un momento determinado ha sido la actividad industrial en el siglo XVIII, el impacto de la revolución industrial, la aparición de la máquina de vapor, procesos de industrialización en el siglo XIX, el sistema fordista en el siglo XX, la producción industrial en cadena, en serie, y más recientemente, después de la Segunda Guerra Mundial, esfuerzos de la comunidad internacional por atender el problema ambiental. El tema ambiental, como ya lo decía la doctora Olga, no es únicamente el tema ambiental, pero sí es un componente fundamental. ¿Qué ha pasado desde 1972, cuando se realiza la primera reunión de Estocolmo sobre el tema del medio ambiente, hasta el momento? Han pasado 44 años y ha habido un esfuerzo muy importante de la comunidad internacional, la Organización de Naciones Unidas, a través de distintas comisiones, la Comisión Económica para América Latina, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, han estado atendiendo recomendaciones para frenar los efectos de estos desequilibrios ambientales. Todo el mundo sabemos que está ocurriendo hoy en el planeta: el fenómeno del calentamiento global, el fenómeno de la escasez de agua, el fenómeno de la superpoblación humana en zonas urbanas, el fenómeno de las disparidades económicas. Todo esto da como resultado que hace unas semanas se efectuará una nueva reunión, Hábitat 3, para poder atender los retos de la desigual distribución del ingreso y de la riqueza y de las graves desigualdades sociales que están generando. Informes recientes del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dan como resultado que las desigualdades territoriales, ambientales, sociales, económicas se han agravado entre 1960 y el año 2015, por ejemplo. Que esto ha significado que actualmente tengamos como reto central en los gobiernos de todo el mundo y en las empresas la necesidad de cambiar nuestra forma de vida, de sustituir el uso de combustibles tradicionales, carbón, gas, petróleo, por energías alternativas. Primero porque hay un grave efecto dramático de elevar el nivel de la temperatura ambiente en el planeta. Segundo, el calentamiento global, como todo el mundo lo recordamos, está impactando en los casquetes polares. Hay un deshielo en la zona norte y en la zona sur del planeta, y esto está afectando a ecosistemas, está afectando incluso la propia permanencia de asentamientos humanos en las zonas costeras. Y tercero, que los gobiernos están haciendo acciones importantes. Ya es obligado incorporar programas y acciones para disminuir los efectos dramáticos del cambio climático en nuestra forma de vida. Creo que se ha actuado, se han incorporado algunas acciones, pero aún nos falta mucho por hacer. Mucho por hacer. La actitud y las acciones de los gobiernos en la comunidad internacional han sido importantes, pero yo creo insuficientes para frenar la superpoblación, para frenar los efectos depredadores de la industrialización, para orientar los flujos migratorios hacia zonas alternas al crecimiento y, lo más importante, para impactar en la mejora de la calidad de vida. Aún nos queda mucho por hacer. Tenemos un planeta Tierra de más de 7.300 millones de habitantes ahora,
y de continuar con este ritmo de crecimiento para el 2050 seremos más de 11.300 millones. En solo 35 años aumentarán 4.000 millones de personas más. Claro. Estimaciones de Naciones Unidas. Exacto. Hay que trabajar mucho. Pero paradójicamente esas grandes situaciones o esas grandes carencias siguen dándose en términos de esta división económica del planeta, ¿no? Es decir, la mayor población está en el sur del planeta, claro. La mayor depredación se está dando también en esas zonas. Es decir, ¿qué tanto sabemos sobre el problema del... Sí, perdón, sí. ¿Qué tanto sabemos de lo grave que es este problema para seguir generando esta conciencia? Yo creo, doctor, bueno, que ha habido fases. Cuando se dio lo del informe Brundtland, precisamente todavía había gente que decía que estábamos locos, ¿no? O bueno, la gente que trabajaba el tema diciendo que los recursos no eran finitos, se les llamó en su momento ecolocos, ¿no? Porque decían es que están hablando de algo que no va a suceder, porque los recursos son finitos, ¿no? Va a haber materia prima siempre, ¿no? Son infinitos. O más bien son infinitos. Entonces, después veo una etapa en la que la gente empezó a decir, bueno, o sea, creo que algo está pasando, ha habido cambios drásticos y sí, realmente. Hoy en día yo creo que la comunidad, la gente, sabe que hay un problema, pero no estamos dando el gran salto a la acción y el salto contundente. Porque si bien ya hay casos de éxito en diferentes continentes, porque hay casos de éxito, no estamos trabajando de manera ni coordinada ni con esa fuerza, porque a pesar de que se han hecho firmas en las conferencias, en las conferencias mundiales, las cumbres, etcétera, los resultados, porque se han evaluado, se han hecho análisis de por ejemplo, los objetivos del milenio, que se pronunciaron en el año 2000, se hicieron análisis y se dice que sí se avanza, pero no como se acuerda en su momento. Entonces, los avances realmente han sido lentos, lo vimos ahora con la COP21, que fue la reunión reciente, fue algo muy bueno que llegaran los mandatarios de la mayoría de los países de este planeta, entonces eso fue muy bueno, se firmaron acuerdos, sí, pero para enero, febrero, marzo, abril, realmente resultados no se ha hecho nada. Y es la hora en que apenas se van a empezar a bajar estrategias, ¿sí?, a través de los planes de desarrollo, etcétera, etcétera, para poder empezar. Entonces, vuelvo a repetir, vamos lentos. Eso es lo que yo percibo, vamos lentos. Entonces, yo creo que aquí ya sabemos, recientemente, bueno, la investigación de mi tesis de doctorado fue precisamente sobre actitudes y conductas ambientales, ¿no? Cómo lo percibían los universitarios, que bueno, va a ser un tema que veamos más adelante, y esos son los resultados. La gente ya sabe que tenemos un problema, y un grave problema, pero ahora nos falta dar ese salto a la acción, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar. ¿En términos de políticas públicas? También, en términos de políticas públicas, lo que yo percibo, ahora precisamente estamos haciendo esta investigación aquí en el instituto, estamos trabajando ese tema, las políticas públicas ya involucran esta parte de las 3 dimensiones de la sustentabilidad en sus estrategias, sin embargo están en el documento, claro, pero muy poco se ve en la implementación y todavía siento yo en cómo lo percibe la población. Exacto. Sí. Perdón, yo te interrumpí. No, fui yo el que quería más bien complementar más que interrumpir. Hablabas pues bien de que esta mayor riqueza y la mayor población, la mayor diversidad y los mayores recursos estaban en el hemisferio sur, asimismo la mayor población, pero la concentración de la riqueza económica se encuentra en el norte, ¿no? Entonces, bueno, curioso, hablando de estos bloques por definir, ¿no? Sería bueno decir que uno de los principales lineamientos que se han venido manejando, que se han intentado manejar, es, bueno, acortar la brecha entre los ricos y los pobres, ¿no? En ese sentido, creo que las acciones se han ido distanciando, ¿ok? En eso hay que decirlo. Habría que complementar con lo que dice Sergio aquí, que es muy importante. Ya estamos en una era distinta,
en estas eras geológicas ya podemos hablar del antropoceno, como esta era en la que el hombre es quien está impactando. Y más allá de hablar del calentamiento global, hablaríamos pues, de los cambios climáticos, ¿no? que esto genera, porque hay también muchas otras implicaciones. Pero precisamente si se ha contabilizado el aceleramiento o el incremento de la temperatura, ha sido en los asentamientos humanos, ¿okay? Y aquí cabe resaltar que en estas formas de investigar que han venido arrojando datos, pues es muy curioso decir que gran parte de la población vive en centros urbanos hoy día, ¿okay? Más de la mitad de la población vive ya en centros urbanos, y sin embargo esto no abarca más del 10% de la extensión territorial, ¿no? Entonces, aquí quizá la orientación que ha tenido el discurso de estos reuniones de hábitat, pues es sobre el desarrollo urbano, y habríamos también de empezar a introducir el debate de el desarrollo rural. Tenemos abandonado el campo, no lo tenemos activado, y por ende pues no está siendo sustentable. Entonces eso es algo que también me gustaría pues empezar también a esclarecer, ¿no? En términos de qué se podría ir viendo. O sea, estamos cuidando el entorno urbano y descuidando sí, el claro. resto del planeta. Así es. Sí. Así Porque es. creemos que a veces el todo es la ciudad. ¿Sí? Y Claro. yo lo he comentado con gente precisamente de la ciudad y tienen la visión de que en la ciudad van a encontrar todo, o sea, hay progreso, Claro. hay crecimiento, tus hijos van a tener bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo demás, lo rural, está alejado de nuestra realidad, ¿no? Okay. Vamos a hacer este bloque, regresamos, creo que estamos entrando al tema ya importante. Seguimos en CEI en Contexto.